En la década de 1960, Argentina se encontraba en plena expansión industrial. El mercado automotor estaba dominado por modelos de origen estadounidense y europeo, pero Industrias Kaiser Argentina tenía un sueño ambicioso: fabricar un auto propio, diseñado para el consumidor argentino y con un equilibrio perfecto entre robustez y elegancia. La compañía buscó una base sólida y la encontró en la plataforma del Rambler American de American Motors Corporation, un vehículo probado y confiable. Sin embargo, IKA no se conformó con simplemente ensamblar un modelo extranjero. En 1961, la empresa envió dos Rambler American de 1965 a la prestigiosa casa de diseño italiana Pininfarina para que los transformara. El resultado fue un coche que mantenía la solidez del diseño original, pero con un estilo europeo refinado. Se rediseñaron la parrilla, la parte trasera y el interior para ofrecer una estética más sofisticada y moderna. El Torino fue presentado al público el 30 de noviembre de 1966 en el Autódromo Juan y Óscar Gálvez de Buenos Aires. Desde ese momento, la industria automotriz argentina tenía un emblema propio. Se comercializó en versiones de 2 y 4 puertas, con diferentes configuraciones de motorización que lo hicieron destacar por su potencia y rendimiento. Durante los años siguientes, el Torino se convirtió en un referente de la industria, combinando la fiabilidad de su ingeniería con el orgullo de ser un producto nacional. A lo largo de sus 15 años de producción, el Torino no se quedó estático. Evolucionó en diseño, potencia y prestaciones, adaptándose a las demandas del mercado y consolidando su identidad como un automóvil de alto rendimiento y lujo accesible. Desde su lanzamiento en 1966, el Torino llegó en tres versiones principales: Torino 300, Torino 380 y Torino 380 vatios. La diferencia más notable entre ellas estaba en la motorización. El Torino 300 era la versión más básica, con un motor de 6 cilindros en línea de 3.0 litros, que ofrecía 120 caballos de fuerza, ideal para quienes buscaban un sedán robusto y confiable. El Torino 380 fue el siguiente escalón en la evolución del modelo. Equipado con un motor de 3.8 litros y mayor potencia, esta versión mejoraba significativamente el desempeño del coche. Pero la verdadera estrella fue el Torino 380 vatios, que se convirtió en el modelo insignia del automóvil argentino. Este modelo incorporaba 3 carburadores Weber dobles y una potencia que alcanzaba los 215 caballos de fuerza, dándole una aceleración y velocidad que lo destacaban en su categoría. En 1970, llegó una actualización importante con la Serie 2, que incluyó mejoras en la aerodinámica, retoques estéticos y cambios en la suspensión para mejorar el confort de manejo. A esto le siguió la Serie 3 de enero de 1973, que incorporó una nueva parrilla y modificaciones en el interior, con una consola central más refinada y acabados de mayor calidad. Con la llegada de Renault en 1975, el Torino siguió evolucionando bajo la nueva administración. Se introdujeron modelos como el Torino TSX, con un diseño más moderno y ajustes en el motor para optimizar su desempeño. A pesar de estos esfuerzos, la creciente competencia y los cambios en el mercado terminaron por afectar sus ventas. La última gran evolución del Torino ocurrió en 1979 con la Serie 4, que incluyó un rediseño en la trompa, faros rectangulares y mejoras en la transmisión. Pero para entonces, el declive del modelo ya era evidente. En 1981, Renault decidió cesar su producción, cerrando un capítulo fundamental en la historia automotriz argentina. El Torino nació de la base del Rambler American, pero su estética fue refinada por la prestigiosa casa de diseño italiana Pininfarina. La parrilla delantera fue completamente rediseñada con una forma más estilizada y agresiva, eliminando el aire clásico y sobrio del Rambler para dotarlo de una personalidad más moderna. Los faros dobles redondos reforzaban su carácter imponente, mientras que la línea de cintura alta y el techo bajo generaban un perfil aerodinámico y elegante. En términos de carrocería, se fabricaron versiones hardtop de 2 puertas y sedán de 4 puertas, ambas con un diseño que destacaba por su equilibrio y proporciones bien logradas. A diferencia de muchos autos norteamericanos de la época, el Torino evitaba los excesos de cromados y adornos innecesarios, apostando por líneas más limpias y un lenguaje de diseño más sobrio pero efectivo. A nivel de impacto visual, el Torino representó un estándar de diseño dentro de la industria argentina. En una época en la que los modelos nacionales solían ser versiones locales de autos europeos o americanos sin modificaciones significativas, el Torino se destacó como un vehículo con una estética propia, adaptada a los gustos y necesidades del mercado argentino. En cuanto a modificaciones estéticas, los dueños del Torino solían realizar cambios para personalizar su apariencia. Entre las modificaciones más comunes estaban la instalación de llantas deportivas, la personalización de la parrilla y la incorporación de alerones o spoilers para reforzar su aspecto deportivo.
También era frecuente la adaptación de escapes más anchos y cromados, así como la colocación de franjas o vinilos laterales que evocaban su herencia de competición. El corazón del Torino fue su motor Tornado especial, un 6 cilindros en línea de origen estadounidense, fabricado en Argentina bajo licencia de Kaiser. Este motor contaba con versiones de 3.0 litros, Torino 300, 3.8 litros, Torino 380, y 3.8 litros con 3 carburadores Weber, Torino 380 vatios. La variante más potente, la 380 vatios, entregaba 215 caballos de fuerza, lo que lo convertía en uno de los autos más rápidos del país en su época. El motor estaba construido en bloque de hierro fundido con tapa de cilindros de aluminio, una configuración que le otorgaba resistencia y disipación térmica eficiente. La alimentación variaba según la versión, desde carburadores simples en los modelos básicos hasta un sistema de triple carburación en el 380 vatios, que mejoraba la respuesta y la entrega de potencia a altas revoluciones. La transmisión era manual de 4 velocidades, aunque en algunos modelos posteriores se ofreció una opción de caja automática de 3 marchas. La tracción era trasera, característica que, combinada con su peso bien distribuido, lo hacía ágil y estable en curvas. A nivel aerodinámico, el Torino destacaba por su diseño de líneas limpias y baja resistencia al viento. Su perfil bajo y su capó largo le permitían cortar el aire de manera eficiente, mejorando el desempeño a altas velocidades y optimizando el consumo de combustible en carretera. Su coeficiente aerodinámico, aunque no documentado con precisión en la época, se encontraba entre los mejores de su segmento. En términos de seguridad, el Torino contaba con refuerzos estructurales en la carrocería que lo hacían más resistente en caso de impacto. Incorporaba un sistema de frenos de disco en las ruedas delanteras y tambor en las traseras, proporcionando una frenada eficiente para la época. A finales de su producción, se introdujeron mejoras en los cinturones de seguridad y en la columna de dirección colapsable para reducir riesgos en colisiones frontales. La suspensión delantera no era la misma del Rambler American, pero sí se usaron los brazos inferiores y superiores con el soporte de punta de eje del Rambler Classic, para la unificación de piezas y el herramental para producirlas. El resto del tren delantero fue de nuevo diseño, tanto que se le agregó una barra antirrólido que ningún Rambler llevaba en origen. La suspensión trasera fue tomada del IKA Bergantín, vehículo compacto fabricado por IKA entre 1960 y 1962 y que no era otra cosa que una versión criolla del Alfa Romeo 1900 de 1958, el cual ya poseía una suspensión trasera con resortes helicoidales y un sistema de barras reactoras llamado 4-Link Bar. En 1969, con el objetivo de posicionar al Torino como un automóvil de clase mundial, Industrias Kaiser Argentina lanzó la Misión Argentina, una apuesta sin precedentes en la historia del automovilismo nacional. Esta iniciativa, impulsada por la estrategia de marketing de IKA, fue coordinada por el ingeniero Oreste Berta y contó con el liderazgo de Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón de Fórmula 1 y embajador del automovilismo argentino en el mundo. El evento elegido para demostrar el potencial del Torino fue la Maratón de la Ruhr de 1969, una de las competencias más exigentes de la época, celebrada en el legendario circuito de Nürburgring, Alemania. Esta carrera de resistencia de 84 horas ininterrumpidas ponía a prueba no solo la velocidad de los autos, sino su fiabilidad y resistencia mecánica. La participación del Torino no era solo una prueba deportiva, era un desafío nacional, un intento de demostrar que la industria automotriz argentina podía competir contra las mejores fábricas europeas. Para enfrentar el desafío, la fábrica modificó 3 Torino 380 vatios, reduciendo su peso de 1.407 kilogramos a 1.365 kilogramos y aumentando la potencia del motor a 250 caballos a 5.200 revoluciones por minuto, lo que les permitía alcanzar una velocidad máxima de 230 km por hora. También se reforzó la suspensión y se instalaron neumáticos más anchos para mejorar la estabilidad en el exigente trazado de Nürburgring. Debido al prestigio de Fangio en Europa, los Torinos fueron numerados como 1, 2 y 3, recibiendo una clasificación especial debido a su cilindrada superior. La carrera fue una verdadera prueba de fuego. Durante 3 días y medio, los Torinos enfrentaron un desgaste brutal, condiciones climáticas adversas y una competencia feroz contra los mejores autos europeos de la época, incluidos Porsche, BMW y Mercedes-Benz. Al finalizar la prueba, el Torino número 3, conducido por Eduardo Copello, Alberto Rodríguez Larreta y Óscar Mauricio Franco, había completado 334 vueltas, la mayor cantidad en la competencia. Sin embargo, una serie de penalizaciones por cuestiones técnicas lo relegaron al 4.º puesto en la clasificación final. A pesar de ello, la hazaña fue recibida en Argentina como una victoria moral, ya que el Torino había demostrado estar a la altura de los grandes exponentes del automovilismo internacional. El Torino no solo brilló en competencias internacionales, sino que también dejó su huella en el automovilismo local. En 1967, Eduardo Copello llevó al Torino a la victoria en el turismo carretera,
la categoría más emblemática de Argentina. En los años siguientes, Gastón Perkins y Rubén Luis Di Palma consolidaron su dominio en la categoría. Décadas después, en 2022, José Manuel Ursera se coronó campeón con un Torino, demostrando que, aunque la producción del modelo haya finalizado hace más de 40 años, su espíritu sigue vivo en las pistas. El éxito del Torino fue tal que incluso tras la compra de IKA por Renault en 1975, el modelo siguió en producción. Sin embargo, a finales de la década de 1970, la apertura del mercado argentino a modelos extranjeros más modernos y accesibles puso en jaque su futuro. A pesar de su calidad y su legado, el Torino no pudo competir con la nueva oleada de vehículos y su producción finalizó en 1981, dejando tras de sí casi 100.000 unidades fabricadas. Ahora quiero leerte en los comentarios. Cuéntanos tu historia personal o familiar con un Torino. ¿Crees que es un auto que merece la pena conservar? Suscríbete para más historias sobre ruedas de modelos argentinos y de todo el mundo. Corría el año 1965 cuando Renault, en pleno auge de su expansión global, se propuso desarrollar un coche que rompiera con los esquemas clásicos de la época. La consigna era clara: debía ser económico, espacioso, confiable y adaptable a distintos mercados. Así nació el Proyecto 117, que daría origen al Renault 12, un sedán familiar que sería presentado oficialmente en el Salón del Automóvil de París en octubre de 1969. Diseñado por Gaston Juchet, el Renault 12 combinaba una estética sencilla con una plataforma completamente nueva. A diferencia de otros modelos previos, se optó por una tracción delantera, una arquitectura liviana y una suspensión trasera independiente que ofrecía comodidad sin sacrificar estabilidad. Desde su lanzamiento, el Renault 12 fue bien recibido en Europa, pero fue fuera del continente donde realmente escribió su propia historia. En países como Rumanía, bajo el nombre de Dacia 1300, o en Turquía como Jacques Renault, el R12 encontró distintos caminos. Pero si hay un territorio donde este automóvil dejó una marca imborrable, ese fue Argentina. En 1971, IKA Renault, la fusión de Industrias Kaiser Argentina con Renault, lo lanzó al mercado nacional. La versión argentina mantenía gran parte del diseño original TL, aunque con ciertas adaptaciones locales, para golpes más robustos y prácticos derivabrisas en las puertas delanteras. Venía impulsado por un motor de 1300 centímetros cúbicos y 54 caballos de fuerza, que, si bien no destacaba por potencia, ofrecía una excelente relación entre rendimiento y economía. Con el tiempo, el Renault 12 no solo se diversificó, sino que evolucionó para responder a las necesidades del público argentino. En 1973 se sumó la versión familiar, y en 1974 recibió una reestilización estética que lo acercó aún más al modelo europeo contemporáneo. Pero fue en 1976 cuando el modelo dio su mayor salto evolutivo con la aparición de las versiones TL y TS, que ya mostraban un diseño más maduro, sin derivabrisas, nuevos pilotos traseros, mejoras en la ventilación y motorizaciones más potentes, 60 caballos para el TL y hasta 74 caballos para el TS. Este último incluso ofrecía por primera vez aire acondicionado como opción. La versión más deseada, sin embargo, llegó en 1978 con la aparición del Renault 12 Alpine. Inspirado en su homónimo europeo, este deportivo argentino fue una edición limitada con motor de 110 caballos, detalles estéticos únicos y un carácter que lo alejaba del clásico sedán familiar. Tan solo 493 unidades fueron producidas, lo que hoy lo convierte en un verdadero objeto de culto entre coleccionistas. Mientras en Francia se despedían del modelo en 1980, en Argentina seguía evolucionando. En los años siguientes llegarían el GTS con 77 caballos, doble faro delantero y aire acondicionado de serie, la versión económica, L, en 1986, y más adelante el GTL con paragolpes plásticos y caja de quinta velocidad. A primera vista, el Renault 12 no parecía un coche que fuera a romper moldes, pero lo hizo. En una época donde las líneas rectas y las formas cuadradas dominaban el diseño automotriz, especialmente entre los sedanes familiares, el Renault 12 introdujo un enfoque que combinaba funcionalidad con una elegancia sobria y accesible. Su carrocería tipo sedán de 3 volúmenes estaba marcada por un diseño equilibrado, ni demasiado agresivo, ni excesivamente conservador. Era una síntesis perfecta entre la racionalidad técnica francesa y la estética práctica que demandaba la clase media global de los años 70. El frontal presentaba faros rectangulares en sus versiones más comunes, con una parrilla sencilla que con el tiempo fue adoptando leves variaciones, como el uso de elementos cromados o de plástico negro según el año y la versión. El capó ligeramente inclinado hacia el frente, junto con un parabrisas amplio y bien integrado, proporcionaba una línea visual fluida que culminaba en un techo suavemente arqueado, ideal para la aerodinámica de la época. Las puertas, de líneas limpias, mantenían manijas cromadas en las versiones más lujosas y molduras laterales que reforzaban la idea de robustez sin perder elegancia.
En los modelos argentinos más tardíos, se introdujeron elementos que marcaron diferencias estéticas claras: faros dobles circulares en las versiones GTS y GTL, llantas deportivas y paragolpes más envolventes con punteras de caucho o incluso totalmente plásticos, algo que ya insinuaba el diseño de los coches de los años 90. Uno de los puntos más distintivos fue, sin duda, la versión Alpine, que rompía completamente con la sobriedad visual del modelo estándar. Su abultamiento central en el capot no era solo decorativo, albergaba el motor de alto rendimiento, pero además otorgaba una presencia agresiva y deportiva. Las franjas laterales con la leyenda Alpine, los retrovisores deportivos, las llantas de diseño especial y las combinaciones de colores como negro con franjas doradas o azul con grises, hacían de este modelo un objeto de deseo visual. El Renault 12 Alpine, sin ningún cambio estructural en la carrocería general, logró cambiar por completo la percepción estética del modelo, convirtiéndolo en símbolo de deportividad y exclusividad en las calles argentinas. Comparado con modelos contemporáneos como el Fiat 128, el Peugeot 504 o incluso el Ford Taunus, el Renault 12 ofrecía una imagen menos ostentosa, pero más coherente con la idea de modernidad y eficiencia. Mientras el 504 apostaba por una estética robusta y burguesa, y el 128 iba hacia lo compacto y urbano, el Renault 12 se posicionaba en el medio, un coche familiar que sabía vestirse con elegancia, pero sin presunciones. En países como Argentina, su estética sobria y adaptable lo convirtió en el coche perfecto para múltiples usos, desde automóvil de familia hasta vehículo oficial del Estado, y más tarde, objeto de culto entre coleccionistas que restauran unidades con sumo cuidado, manteniendo la pintura original o replicando los detalles de fábrica con una fidelidad casi obsesiva. A lo largo de los años, las modificaciones estéticas también fueron habituales entre los aficionados. No era raro ver unidades personalizadas con faros antiniebla, llantas deportivas, rejillas modificadas, paragolpes cromados o incluso decoraciones inspiradas en el estilo rally. El Renault 12 ofrecía una base estética tan sólida que cada modificación, lejos de parecer fuera de lugar, sumaba identidad. En los 80, los accesorios plásticos como deflectores de capó, viseras de acrílico y faldones traseros también fueron comunes, especialmente en países de Sudamérica donde el coche mantenía un alto nivel de popularidad y disponibilidad de repuestos. Su diseño técnico, lejos de limitarse a lo básico, supo adaptarse a las exigencias de diferentes mercados, climas y usos, consolidando su fama de vehículo todoterreno urbano, que se mantuvo vigente durante más de 2 décadas. Comenzando por el motor, el Renault 12 contaba con un propulsor longitudinal delantero de 4 cilindros en línea, refrigerado por agua. Las primeras versiones europeas montaban un motor de 1289 centímetros cúbicos con una potencia de 54 caballos, suficiente para mover con agilidad sus poco más de 900 kilogramos de peso. Sin embargo, en Argentina, donde el modelo se fabricó desde 1971, se incorporó inicialmente una motorización de 1397 centímetros cúbicos que ofrecía 60 caballos, con un torque respetable para su segmento y que se mantuvo como base durante años. Con el paso del tiempo, esta motorización se fue optimizando, las versiones TS y GTS ofrecían mayores prestaciones, llegando a los 70 y 77 caballos respectivamente, mientras que la joya técnica de la gama, el Renault 12 Alpine, montaba un motor de 1397 centímetros cúbicos modificado con carburador doble boca, árbol de levas específico y una compresión más elevada, logrando una potencia superior a los 90 caballos. En contexto, era una cifra destacable para un coche de tracción delantera y dimensiones contenidas. La tracción delantera fue otra de las decisiones técnicas revolucionarias del Renault 12 para su época. En los años 70, muchos coches medianos aún utilizaban configuración de tracción trasera, pero Renault apostó por este sistema que ofrecía mayor espacio interior, mejor aprovechamiento del peso y un comportamiento dinámico más predecible en condiciones cotidianas. Combinado con una caja de cambios de 4 velocidades y más adelante de 5 en versiones deportivas, el rendimiento general del coche ofrecía un equilibrio ideal entre consumo, aceleración y durabilidad. En cuanto a aerodinámica, el Renault 12 no fue un vehículo diseñado con túneles de viento en mente, pero su silueta limpia, con líneas suaves y un techo inclinado hacia la parte trasera, lograba una resistencia al viento bastante aceptable. Su coeficiente aerodinámico estimado rondaba los 12 y 39, una cifra razonable para un sedán compacto de los años 70. Esta relativa eficiencia aerodinámica contribuía a consumos moderados, que rondaban los 7,5 a 8 litros cada 100 kilómetros en condiciones mixtas, y que podían optimizarse aún más en versiones bien mantenidas o con carburación ajustada. En materia de suspensión, el Renault 12 mostraba una configuración independiente delantera con resortes helicoidales y una suspensión trasera de eje rígido con brazos longitudinales y resortes helicoidales. Esta elección brindaba un equilibrio interesante entre confort y resistencia, especialmente para los caminos irregulares de América Latina,
donde se valoraba que el coche pudiera absorber baches y ripios sin poner en riesgo la integridad del chasis ni la comodidad de los pasajeros. El despeje del suelo también era superior al promedio, lo que hacía al 12 ideal para zonas rurales o ciudades con calles deterioradas. La seguridad, aunque limitada por los estándares actuales, incluía elementos destacables para la época. Cinturones de seguridad en los asientos delanteros, carrocería con zonas de deformación programada, columna de dirección colapsable, más adelante, frenos de disco delanteros con servoasistencia en ciertas versiones. A pesar de que no contaba con airbags ni sistemas electrónicos de estabilidad, aún inexistentes en el segmento, el Renault 12 fue considerado un coche confiable en colisiones urbanas gracias a su rigidez estructural y distribución del peso. Muchos organismos estatales y fuerzas de seguridad en Argentina lo eligieron precisamente por esa robustez. Otro punto técnico muy valorado fue la ventilación. A diferencia de otros vehículos contemporáneos que sufrían de habitáculos calurosos o mal ventilados, el Renault 12 incorporó un sistema de ventilación forzada con tomas frontales efectivas y un diseño interior que favorecía la circulación del aire. Las versiones más completas incluían calefacción de serie, en algunos modelos posteriores, ventiladores eléctricos más potentes, muy útiles para el clima caluroso de algunas regiones del país. El sistema de desempañado del parabrisas, aunque simple, funcionaba correctamente gracias a un buen diseño de canalización de aire. Desde el punto de vista eléctrico, el Renault 12 fue actualizado a lo largo de los años. Inicialmente contaba con alternadores de 35 a 45 amperios y batería de 12 voltios, suficientes para el consumo reducido de un coche sin componentes electrónicos sofisticados. Su simpleza técnica también era su fortaleza, la facilidad de mantenimiento, la accesibilidad de las piezas mecánicas y la disponibilidad de repuestos hacían que incluso usuarios sin formación mecánica pudieran realizar tareas básicas de mantenimiento con herramientas mínimas. En 1994, después de más de 2 décadas, se fabricó en Córdoba el último Renault 12 nacional. Hoy, con más de medio siglo a cuestas, el Renault 12 sigue rodando por las calles del país, resistiendo al tiempo con la dignidad de quienes saben que fueron parte de algo mucho más grande que un simple vehículo.